Buenos días, hoy vamos a hablar del texto de Giorgio Agamben, Forma de vida. Giorgio Agamben es un filósofo italiano que retomó algunos de los planteos de Michel Foucault y de otros filósofos para proponer estos conceptos que vamos a trabajar hoy, que nos van a servir para pensar las obras que analicemos, pero también como esta serie de conceptos que estamos viendo nos van a servir para pensar este momento tan extraño que estamos viviendo. Bien, arranquemos. Agamben comienza su texto diciendo justamente que los griegos no disponían de un único término para expresar lo que queremos decir con la palabra vida, sino que se servían de dos palabras distintas, ¿sí? Que en algunas cosas las podemos rastrear de nuestra lengua. Una de estas palabras es la palabra zoe, que la podemos rastrear en prefijos como zoológico, ¿no? El zoo, ese zoo viene de zoe, de esta terminología griega, ¿no? La zoología, hay distintas cuestiones, pero el término zoe expresaba el simple hecho de vivir, ¿sí? Común a todos los vivientes, sean animales, hombres, todo lo viviente, se dice que posee zoe. Por eso el zoológico, en cierto punto, era el lugar en donde se encontraban, ¿no?, los animales. Entonces, el primer término es el zoe, que es el término griego. Por el otro lado, Agamben habla del término bios, que bios, de ahí viene la palabra biología, ¿no?, y otras, significa forma o manera de vivir de un grupo o de un individuo, ¿sí? Entonces, los griegos directamente cuando hablaban de vida, no hablaban solo de una manera de pensar la vida, sino de dos. Por un lado, una característica de lo viviente, pero por el otro, otra característica de forma de vida, ¿no? Entonces tenemos el primer concepto, que sería el concepto de bios, que vendría a ser la forma de vida del ser humano. Segundo concepto de los griegos, el de zoe, o nuda vida, vida desnuda, ¿sí?, que es aquello que tiene todo lo viviente. Y Agamben va a agregar un tercer concepto, que va a decir que en realidad es muy difícil separar el bios del zoe en un ser humano, porque siempre que estamos viviendo, de alguna manera le damos forma a esa vida. Pero va a leer esta división entre forma de vida y vida desnuda, o nuda vida, o zoe, como un modo de pensamiento político. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces a esto le agrego un tercer término que lo enuncia con los guiones, ¿no? Forma de vida, todo junto, que tiene que ver con el modo, la bios unida a la zoe, ¿no?, la forma de vida como algo inseparable de lo viviente en sí mismo, ¿no? Y acá dice, con el término forma de vida entendemos por el contrario una vida que no puede separarse nunca de su forma, una vida en la que no es posible aislar algo como una nuda vida, ¿sí? Nuda vida es pensar la vida de alguien como algo desnudo, como algo que hay que vestir, ¿sí? Por ejemplo, en la conquista de los españoles, cuando llegaron a Latinoamérica, ellos pensaban que los pueblos que vivían acá eran nuda vida, ¿sí? Eran una vida en su máxima expresión, porque hasta muchos incluso andaban desnudos. Entonces, había que vestirlos, había que darle a esa vida un vestido que era similar al europeo, ¿no? La religión cristiana, la ropa, la manera que ellos usaban, la evangelización y demás, ¿no? Pero como bien sabemos, ahí no había vida desnuda, sino que había otra forma de vida distinta a la forma de vida de los españoles. Entonces, ahí hay un hecho político de dominación en pensar que la vida de otro es una vida desnuda, que hay que vestirla, ¿no?, como nosotros.
Dice, pero el poder político, y ahí viene por qué se separa, ¿no? Esto, que nosotros conocemos, se funda siempre en una última instancia en la separación de la esfera de la nuda vida con respecto al contexto de las formas de vida, ¿sí? ¿Y de dónde viene esto? Viene del derecho, ¿no? O sea, el poder se funda en separar estas dos cuestiones. Dice, en el derecho romano, vida no es un concepto jurídico, sino que indica el simple hecho de vivir o un modo de vida particular. No hay en él más que un caso en que el término vida adquiere un significado jurídico que lo transforma en un verdadero terminus technicus. Es la expresión vitae necisque potestas que designa el poder de vida y de muerte del padre sobre el hijo varón, ¿sí? O sea, el derecho a la vida, entonces, desde el derecho romano, no es el derecho a tener una forma de vida digna, una forma de vida, no sé, con determinadas características, sino, fíjense a esto, el poder de vida y de muerte del pater sobre el hijo, ¿sí? O sea, ahí hay algo de la SOE, de que el derecho a la vida es simplemente mantenerlo viviente, que resulta muy interesante para pensar varias cuestiones actuales, ¿sí? Ahora, cuando tengamos el debate, hablaremos de todo esto. Bien, dice entonces, y acá mete otro concepto fundamental que lo estamos viviendo en carne propia, que es el concepto de estado de excepción, ¿sí? Dice, el estado de excepción sobre que el soberano decide en cada ocasión es precisamente aquel en que la nuda vida, que en la situación normal aparece engarzada en las múltiples formas de la vida social, vuelve a plantearse en calidad de fundamento último del poder político. El sujeto último al que se trata de exceptuar de la ciudad y a la vez de incluir en ella es siempre la nuda vida. ¿Qué es esto el estado de excepción? Lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un momento excepcional en el cual la forma de vida de cada uno, o sea, lo que le gusta hacer, su trabajo y todo eso, queda exceptuada, ¿sí? Porque todos empezamos en cierto punto a ser parte de la nuda vida, en este caso, en nuestro presente, por la presencia de un virus, ¿no? Entonces, la manera en la cual no nos contagiamos, cuidamos nuestro cuerpo es, ¿no? Esto de la nuda vida, al pensarlos como vidas desnudas que hay que vestir, entonces, en este momento estamos dentro de un estado de excepción, lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Pero hubo muchísimos estados de excepción a lo largo de la historia. Hubo estados de excepción mucho más terribles y más nefastos, como las dictaduras o los holocaustos, ¿no? O el holocausto, en donde ahí teníamos también un estado de excepción en el cual el derecho a la vida incluso era exceptuado, ¿no? Y, no sé, fíjense que vieron que los campos de concentración o en los lugares de hacinamiento de la gente, incluso hasta perdían su identidad, o sea, se las designaba con números, no con nombres. Eso es parte también de considerarlos nuda vida, vida desnuda, que hay que vestir a semejanza del que tiene el poder. Entonces nos interesa mucho este concepto de estado de excepción y entender que es una excepcionalidad, o sea, que es algo particular, ¿no? Que es un momento determinado el estado de excepción y que después pasa y nuestras formas de vida vuelven a ser aquello que o distinta y quizás mejor. Bien, entonces, dice Agamben, en un estado de excepción que ha pasado a ser normal, la vida es la nuda vida que separa en todos los ámbitos la forma de vida de su cohesión en una forma de vida toda junta. ¿Se acuerdan cuando la vida no se puede despegar de su forma, ¿no? Entonces, a veces el estado de excepción pasa a ser la normalidad, ¿no? La estamos viviendo un poco. Y bueno, y ahí aparece esta conjunción entre nuda vida y formas de vida, porque uno dice, no encuentro forma, y bueno, se trata quizás de encontrar nuevas formas, de encontrar otras maneras. Bien, y acá va a aparecer algo clave, que es el concepto de biopolítica, que introduce el filósofo francés Michel Foucault,
Y que justamente lo que plantea Foucault es que la política, lo que hoy está en juego es la vida. O sea, y la política ya no se centra en otras cuestiones, sino en controlar la vida, ¿no? De los sujetos. Entonces, ya la política no es política, incluso antes, ¿no? Foucault habla de esto en el siglo XX. O sea, ya lo estamos viviendo hace rato eso. Lo que pasa es que ahora está como a full, exacerbado todo esto, pero lo estábamos viviendo hace rato, ¿no? La política es una vía biopolítica, ¿no? Es decisivo el modo en que se entiende esa transformación. ¿Qué quiere decir que la política ahora es biopolítica? Que es mucho más efectivo el control social y el disciplinamiento, va a hablar Foucault, es a partir de controlar la vida y la subjetividad de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede tener una gobernabilidad mayor, más efectiva y demás, ¿no? Control de la vida. Hoy lo estamos viviendo, todos encerrados. Pero bueno, estamos en un estado de excepción. Dice entonces, me pongo acá, así lo leemos. Agamben, la experiencia del pensamiento, porque uno puede decir hasta acá, entonces, nos controla la vida, no podemos elegir, estamos encerrados, todo eso sí. Pero ¿dónde va a estar la fuga, la salida o la posibilidad de poder transformar ese estado de excepción en otra cosa? Va a plantear Agamben que la experiencia del pensamiento, ¿no? Y miren de esta experiencia del pensamiento, de la reflexión, dice, se trata siempre de una experiencia de una potencia común, ¿no? Y acá aparece otro concepto que es clave, que es el concepto de comunidad, ¿no? Comunidad y potencia se identifican sin fisuras, porque el que a cada potencia le sea inherente un principio comunitario es función del carácter necesariamente potencial de toda comunidad. Entre seres que fueran ya siempre en acto, que fueran ya siempre esta o aquella cosa, esta o aquella identidad, y en ella se hubiera agotado enteramente su potencia, no podría haber comunidad alguna, sino solo coincidencias y visiones factuales, ¿no? Esto de pensar en comunidad va a dar la contrapartida o la diferencia a lo que es el biopoder y la creación individual de conciencias en donde solo hay coincidencias, ¿no? Entonces ahí ve el tema de la potencia y de la comunidad y la potencia de la experiencia del pensamiento como emancipadora, ¿no? Como liberadora de todo esto, poder reflexionar, pensar en conjunto como estamos haciendo en esta clase. Así que bueno, lo charlamos en Meet, espero que haya sido clara y esto es todo lo de Giorgio Agamben, nos vemos en Meet.